Perfecto. Ahora vamos a analizar las tecnologías principales que hacen posible una solución de Disaster Recovery, la replicación de datos en diferentes capas del sistema. Quiero que se queden con una idea muy importante desde el inicio. Disaster Recovery no es una única tecnología. Existen distintas formas de implementarlo dependiendo de la capa del sistema en la que se realice la replicación. La lámina nos muestra que una estrategia de Disaster Recovery puede implementarse en 3 niveles principales: la capa de host, la capa de red y la capa de almacenamiento. La idea clave es que la recuperación ante desastres puede construirse en diferentes niveles de la arquitectura tecnológica. Si observamos el diagrama, veremos 2 entornos principales. A la izquierda tenemos el sistema primario y a la derecha el sitio secundario o sitio de recuperación ante desastres. Entre ambos entornos encontramos varias capas tecnológicas. Estas incluyen las aplicaciones, las bases de datos, el sistema operativo y el sistema de archivos, los volúmenes lógicos y el almacenamiento. Lo importante es entender que cada una de estas capas puede participar en la replicación de datos. Comencemos con la primera opción, la replicación en la capa de host. La lámina muestra ejemplos como la replicación de aplicaciones, la replicación de bases de datos y la replicación de volúmenes lógicos. Esto significa que la replicación se realiza directamente desde el servidor o desde la aplicación que genera los datos. Algunos ejemplos reales son la replicación de bases de datos como MySQL o Oracle, la replicación de aplicaciones empresariales y la replicación de volúmenes mediante tecnologías de gestión lógica de almacenamiento. La principal ventaja de este enfoque es que ofrece un control muy detallado sobre qué información se replica y cómo se replica. Además, no depende directamente del sistema de almacenamiento utilizado. Sin embargo, también presenta algunas desventajas. La implementación suele depender de cada aplicación y puede aumentar la complejidad administrativa. La idea clave es que esta capa proporciona un control lógico y muy específico sobre la replicación. Pasemos ahora a la segunda opción, la capa de red. En esta capa encontramos tecnologías de comunicación como SAN, redes IP. La función principal de esta capa es conectar el sitio principal con el sitio de recuperación y transportar los datos replicados entre ambos entornos. Algunos ejemplos son la replicación mediante Fibre Channel y la replicación basada en protocolos IP. La principal ventaja es la flexibilidad que ofrece para conectar ubicaciones diferentes. Como desventaja, el rendimiento depende directamente de la calidad de la red. Factores como la latencia pueden afectar el proceso de replicación. La idea más importante es que la red actúa como el medio de transporte de la información replicada. Ahora llegamos a la tercera opción, que es una de las más importantes, la replicación en la capa de almacenamiento. La lámina muestra elementos como arreglos de discos y sistemas NAS. En este modelo, la replicación ocurre directamente entre los sistemas de almacenamiento sin que las aplicaciones o los servidores tengan que intervenir activamente. Entre los ejemplos más comunes encontramos la replicación de almacenamiento, la replicación basada en cabinas o arrays y la replicación mediante snapshots. Este enfoque ofrece varias ventajas. Es independiente del host, proporciona un alto nivel de eficiencia y resulta completamente transparente para las aplicaciones. No obstante, suele depender de tecnologías específicas del fabricante y requiere que los sistemas de almacenamiento sean compatibles entre sí. La idea clave es que estamos realizando la replicación directamente a nivel físico del almacenamiento. Para el examen es importante recordar una comparación sencilla. La capa de host trabaja a nivel lógico y está controlada por las aplicaciones. La capa de red se encarga del transporte de los datos entre sitios. La capa de almacenamiento realiza la replicación física de la información. Una frase muy útil para recordar es la siguiente: la capa de host controla, la red transporta y el almacenamiento replica. Ahora bien, ¿cuándo se utiliza cada una de estas opciones? La replicación a nivel de host es recomendable cuando se necesita un control muy detallado o cuando se trabaja con aplicaciones críticas que requieren configuraciones específicas. La replicación a nivel de almacenamiento suele utilizarse cuando se busca el máximo rendimiento y una solución transparente para las aplicaciones. Por su parte, la capa de red siempre es necesaria porque constituye el mecanismo de comunicación entre sitios. En la práctica, las organizaciones suelen combinar varias de estas capas para obtener mejores resultados. También existe una relación directa con los objetivos de recuperación. Las soluciones basadas en host suelen ofrecer valores de RP moderados. En cambio, las soluciones basadas en almacenamiento permiten alcanzar RP mucho más bajos e incluso acercarse a una replicación prácticamente en tiempo real. Por esta razón, cuanto más eficiente sea la capa utilizada para la replicación, mejores serán los objetivos de recuperación que podremos alcanzar. Estas capas también influyen en la arquitectura de Disaster Recovery. Las soluciones Active-Active suelen apoyarse fuertemente en la replicación de almacenamiento. Las arquitecturas Active-Passive pueden utilizar tanto replicación a nivel de host como replicación a nivel de almacenamiento.
Por lo tanto, la capa elegida influye directamente en el diseño de la solución de recuperación. Si tuvieran que recordar un único concepto de esta lámina, sería el siguiente: Disaster Recovery puede implementarse en diferentes capas del sistema, y cada una presenta ventajas y limitaciones específicas. Veamos un ejemplo práctico. Imaginemos un banco que utiliza replicación de bases de datos para proteger sus aplicaciones críticas. En este caso, estaríamos hablando de replicación en la capa de host. Al mismo tiempo, ese banco podría utilizar replicación de almacenamiento hacia un sitio de recuperación ante desastres. Aquí observamos claramente cómo distintas capas pueden trabajar juntas dentro de una misma estrategia. En el examen suelen aparecer preguntas como las siguientes. Si mencionan replicación a nivel de aplicación o base de datos, la respuesta será la capa de host. Si hablan de replicación de almacenamiento, la respuesta será la capa de almacenamiento. Si se prefieren el transporte de datos mediante SAN o IP, la respuesta será la capa de red. Un error frecuente es pensar que la replicación ocurre en una sola capa o confundir la función de la red con la función del almacenamiento. Lo correcto es recordar que Disaster Recovery es una solución multicapa y que normalmente combina varias tecnologías al mismo tiempo. Algunas preguntas típicas de examen son: ¿dónde se realiza la replicación de bases de datos? En la capa de host. ¿Dónde se replica el almacenamiento? En la capa de almacenamiento. ¿Qué componente conecta los sitios de recuperación? La capa de red. ¿Cuál es transparente para las aplicaciones? La capa de almacenamiento. ¿Cuál ofrece mayor flexibilidad y control lógico? La capa de host. Para recordarlo fácilmente, pueden utilizar este resumen mental. Host significa aplicaciones, network significa transporte, storage significa hardware y almacenamiento. Para finalizar, esta lámina nos muestra el núcleo técnico de las soluciones de Disaster Recovery. La replicación puede implementarse en distintos niveles de la infraestructura y cada uno ofrece ventajas específicas. Sin embargo, en los entornos reales normalmente se combinan varias capas para obtener una solución más robusta y eficiente. Y para el examen, cuando les pregunten dónde ocurre la replicación, deben identificar si se trata de la capa de host, la capa de red o la capa de almacenamiento. Porque al final, Disaster Recovery no es una única tecnología. Es la integración de múltiples capas trabajando juntas para garantizar la continuidad del negocio.